Bueno, yo creo que muchos de nosotros, hoy que celebramos el Domingo del Buen Pastor, conocemos la imagen del Buen Pastor. Y la imagen del Buen Pastor empezó en las comunidades cristianas en el siglo III. Entonces empezaron a poner ciertas imágenes como eran los pastores en aquel tiempo. Les pintaban a Jesús con una túnica corta, con el cabello corto y generalmente con una oveja sobre sus hombros, ¿verdad? La imagen que conocemos nosotros del Buen Pastor. Y algunos también lo ponían en lo que vienen a ser pues las ataúdes, ponían al Buen Pastor, porque como dice el Salmo 23, es aquel que me conduce por valles oscuros, ¿verdad? Me guarda y me lleva al camino de la vida. Es el que me alimenta. Entonces son imágenes muy bonitas del Buen Pastor, pero a esa imagen tan bonita del Buen Pastor no se refiere el Evangelio de hoy. La imagen que escuchamos del Buen Pastor hoy es un poco dura, porque Jesús les está diciendo a los fariseos que aquellos que no entran por la puerta son ladrones, son bandidos. Se lo está diciendo en su cara. Y al parecer no quieren entender muy bien, no le quieren entender a Jesús que se refiere a ellos, y Jesús se los tiene que aclarar en la segunda parte que encontramos en el Evangelio, y les dice: yo soy la puerta, todos los que han venido antes de mí son bandidos, son ladrones. Y se los está diciendo porque ellos llevaban a los rebaños a lo que viene a ser, bueno, la palabra, la traducción no viene a ser corral. A donde llevaban los fariseos a la gente era al atrio, al patio, esa es la traducción. La traducción no viene a ser corral, sino viene a ser el atrio, el patio, al templo. Y entonces allí las robaban, se aprovechaban de ellas, e incluso las mataban, mataron a los profetas. Entonces eso es lo que les duele a Jesús y por eso les echa en cara, no han sabido cuidar a sus ovejas, las ovejas que Dios les había encomendado. Y por eso Dios mismo tiene que venir, por eso Dios se encarna en Jesús y Él mismo tiene que venir para cuidar a sus ovejas, rescatar a sus ovejas. Por eso Él mismo se presenta como la puerta. Todo aquel que es de Jesús puede escuchar su voz, reconoce su voz. Y Jesús la llama por su nombre. Eso es algo muy bonito del Buen Pastor, de Jesús. Porque el llamar por su nombre quiere decir que te acepta como eres, con todo lo que traes, con todo el historial que traes, tu pasado, así te acepta y así te ama. Es decir, con todo lo bueno y lo malo que tienes, Dios te acepta, te llama por tu nombre. Entonces es un amor especial por cada uno de nosotros. Esa es la imagen de Dios, el Dios que nos ama inmensamente. Y nos dice que cuando viene el pastor, el que cuida la puerta, lo deja entrar. ¿Quién es el que cuida la puerta? El que cuida la puerta es la conciencia. La conciencia que nos dice quién es bueno, quién no es tan bueno. La que me ayude a discernir quién es el pastor. Porque es cuando podemos conocer y discernir la intención de los demás. Entonces la intención es algo que nos debemos de preguntar siempre. La gente que está cerca de mí, la gente que viene a mí, ¿cuál es la intención que ellos tienen? ¿Me quieren llevar a la vida o me quieren llevar a la muerte? Tenemos que discernir. Incluso aquellos que se dicen nuestros amigos, ¿me están llevando a la vida o me están llevando a la muerte? La pregunta que tenemos que hacernos. Y Jesús nos dice que Él es la puerta, es decir, Él es el que lleva la vida. Y aquel que reconoce su voz, escucha la voz del pastor y entra por la puerta que es Cristo. Y por eso mismo es muy importante que nosotros reconozcamos la voz del pastor. ¿Cómo reconocemos la voz del pastor?
Bueno, cuando nos sentamos en oración con Jesús, sabemos ante quién estamos y quiénes somos, Dios que lo es todo y nuestra pequeñez que somos nada. Y vemos su grandeza y hablamos con Él y lo escuchamos y le pedimos su ayuda. O cuando nos ponemos a meditar, ¿dónde está Dios en mi familia? En mis hijos, en mi esposo, mi esposa. ¿Qué está orando Dios allí? ¿O por qué Dios permitió este problema? ¿Qué me está enseñando a través de estos problemas? Entonces uno empieza a ver que Dios está ahí en medio de nosotros, a reconocerlo. O cuando uno lee los evangelios y se admira ante la vida de Jesús, uno se sorprende y dice, Dios es muy bueno. Dios tiene razón, aquí está la verdad. Dios quiere mi bien, no como los que se dicen mis amigos. Pero Jesús con su palabra quiere mi bien, me quiere llevar a la vida. Y es cuando uno puede distinguir. Pues Jesús quiere que lo siga, que escuche su voz, que reconozca su voz para entrar a la vida. Entonces cuando entras por la puerta que es Jesús, todo cambia. Porque Jesús te concede la libertad, ya no sigues atado a ciertos vicios, a ciertas cosas materiales, a ciertas personas que no te hacen bien, sino que encuentras la libertad. Eres libre. En otras palabras, no tienes no tienes cola que te pisen, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque estás tratando de vivir bien. Y eso te da paz, te da alegría, te da felicidad, porque sabes que vas por el camino correcto. Y por eso Jesús lo que quiere obrar en nosotros es siempre darnos esa libertad, llevarnos a la vida. Es lo que está en su corazón. Y por eso Él, como el pueblo de Israel, también Dios iba delante del pueblo de Israel cuando lo dejó de Egipto, lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto, pero Dios lo iba guiando en la columna de fuego, iba delante de Él, iba cuidando de su pueblo. Y así hace Jesús. Pues Dios es el buen pastor que va delante de nosotros y que nos conduce a la vida. Siempre a la vida. Su amor es incondicional. Nos ama inmensamente y nos conduce a la vida. Y es aquel que nos libera de aquello que nos ata. A veces cuando buscamos el poder, querer tener, poseer lo material. Y cuando caemos en esta idolatría de lo material, nos olvidamos del pobre, del que sufre, del que pasa necesidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que alcanzar estas cosas, esta meta que tengo de tener esta casa, este carro, y entonces pues no voy a ayudar a esta persona porque pues mi meta es otra y me olvido de los demás. Es aquel que también nos libra de los placeres y de las cosas que me atan y que no me dejan ser libres, que no me dejan ser feliz. Pues Dios quiere desatarme de eso, quiere que camine con Él. Es aquel que me libra a veces de aquella mentalidad que tenemos de decir, no soy bueno, siempre me equivoco, siempre cometo errores, mi vida es una constante caída, no puedo salir de esto. Y a veces de una visión pesimista de nosotros mismos, o de una imagen de un Dios que es castigador, que nomás está viendo en qué me equivoco para castigarme. La imagen que tenían los fariseos. O que le tienes que dar algo para que Él te dé algo. Lo que nos libera de esa imagen también, de ese pesimismo. Y nos hace descubrir un Dios de amor, un Dios que nos ama inmensamente. Ese es Jesús, el buen pastor, el que nos lleva a la vida. Esa es la función del buen pastor. Aquellos, los líderes religiosos, llevaban a su pueblo al atrio, al patio, y ahí los explotaban, les quitaban la vida. Eso no es lo que quiere, no es lo que está en su corazón. Él no nos dice que es el buen pastor, sino que es la puerta. Él es la puerta por la que hay que entrar a la vida. Hay una historia por ahí sobre un buen pastor, el arzobispo Óscar Romero, San Óscar Romero. Él cuando
pues la situación política en su tiempo. Primero él era amigo de políticos y en cierta manera ellos mismos lo promovieron, lo hicieron arzobispo. Algunos comentaban que iba a ser para cuidar las ratas de la sacristía, decían, o sea, este no va a hablar, no va a decir nada, hay que hacerlo arzobispo, se va a quedar callado. Y luego, después se dio cuenta que esta misma gente a la que los bautizaba a los hijos, pues que esta gente pues estaba oprimiendo a aquel pueblo, lo estaba explotando. Y entonces empezaron a matar a su gente, empezaron a matar a sacerdotes, religiosas, y empezó a hablar. Y le dijo a aquel pueblo, le dijo, están matando a sus hermanos. Ellos son sus hermanos y los están matando, les están quitando la vida. Y cada semana en el radio ese mensaje, un mensaje que buscaba la paz, la unidad, la solidaridad. Y él también decía, y si algún día me matan, dice, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y efectivamente, en marzo 24 de 1980, estaba en una capilla con las monjas dando misa. Les acababa de hablar de cómo se debían amar los unos a los otros. Y después de la homilía, un asesino llegó y pues le tiró un tiro, le traspasó el corazón. Y así es como terminó su vida. Dio su vida por su pueblo. Y es el buen pastor. El buen pastor es aquel que da la vida por su pueblo. O el esposo que da la vida por la esposa, que se sacrifica por ella para que ella esté bien. O la esposa que se sacrifica por el esposo, que buscan su bien, hacerlos feliz. El otro está primero y luego estoy yo. Aquellos padres que se desvelan por sus hijos, atendiéndolos, cuidando de ellos, porque están enfermos, se sacrifican por ellos de mil maneras. O el médico que no le importa pues lo que va a ganar, sino le importa que estén bien sus pacientes con buena salud. Ese es el buen pastor que Dios quiere. Todos podemos ser ese buen pastor para los demás. Pedimos a Dios que nos dé ese discernimiento para escuchar su voz, entrar en la vida y siempre llevar vida a los demás, no llevar la muerte, llevar la vida, construir la vida en nuestras familias, en nuestra comunidad. Que así sea.